Amén. Paz de Cristo, hermanos. Gloria a Dios. El Señor les bendiga. Es un gusto poder encontrarnos nuevamente a través de estos estudios que llevamos a cabo los días miércoles. Hoy vamos con el segundo estudio respecto del ayuno. Estamos estudiando el ayuno, la importancia del ayuno en la vida del creyente, en la vida de transformación de nuestras vidas por medio de la fe en Jesucristo. Y bueno, estamos muy contentos de poder reunirnos nuevamente a través de esta grabación que esperamos una vez más sea de bendición para usted. Queremos saludar a nuestro pastor, su familia, su esposa, sus hijos, sus nietos, a cada uno de los ministros, varones de Dios de la iglesia y sus familias, a la iglesia en general, hermanas, hermanos, jóvenes, mensajeros de paz. El Señor les bendiga y el Señor esté manifestándose en sus vidas, ayudándoles en todo y llenando su corazón de gozo y de paz en el Espíritu. Amén. Vamos a ir entonces al estudio de hoy y tiene por título Destronemos al Rey Estómago, el dominio del Rey Estómago. Como hablamos del ayuno, estamos estudiando el ayuno, el estómago tiene una ordenanza muy fuerte sobre nosotros, que es cuando tenemos hambre o sentimos sed o vemos algún alimento por ahí apetecible, inmediatamente uno quiere entrar a darle su mordisco. Es algo muy natural en nosotros. Vamos a estar viendo que el estómago tiene un dominio fuerte sobre nosotros. El estudio dice que, como dice el dicho, que la forma más fácil de llegar al corazón del hombre es a través del estómago. Porque si algo nos gusta es estar comiendo y disfrutando las exquisiteces que hacen las hermanas. Amén. Así que vamos a ir viendo que necesitamos nosotros entrar en una condición de preparación, de entendimiento, de saber que el ayuno es muy importante en nuestras vidas para poder conseguir victorias espirituales, victorias en nuestras vidas que a veces se hacen muy difícil lograr algunas cosas que se nos hacen muy fuerte. Entonces, ahí necesitamos nosotros ayunar. Vamos a ver que Lucas capítulo 4, verso 1 y 2 dice así, en el nombre de Jesucristo: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Amén. Vamos a orar entonces para que el Señor nos hable a través de esta enseñanza. Ya hemos entrado hasta el segundo estudio y tengamos un crecimiento y una capacitación para experimentar victoria en la fe que es en Jesucristo. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Le damos gracias, Padre, por este día y esta hora en que nos podemos reunir a través de esta comunicación, Señor, a través de la plataforma YouTube. Y queremos pedirle, Señor, que su gracia, su virtud, el Espíritu Santo, Señor, esté operando en nuestras vidas, en cada hogar, en cada familia, cada varón, cada hermana,
Señor, que ha dispuesto su corazón a buscarle, a creer a la palabra, a querer crecer, Señor, a tener dominio de lo que usted nos ha dado, Señor, en cuanto al conocimiento de la fe, para poder movernos y sujetarnos a obediencia en la palabra y sujetarnos, Señor, a su buena voluntad, Padre. En esta hora oramos, Señor, que nos ayude a crecer y a tener dominio de nuestras vidas para ofrecer también sacrificios, Señor, en ayuno, en oración, que son herramientas, elementos muy poderosos, Señor, para tener victoria espiritual. Señor, y poder someter la carne, la cual, Señor, nos domina y gobierna naturalmente. Queremos pedirle, Señor, que usted esté bendiciendo a las familias, los hogares, que donde hay problema, usted, Señor, ponga paz. Donde hay dificultad, Señor, usted dé las respuestas, Señor, para salir de ellas. Y donde hay enfermedad, usted las sane, Señor. Queremos pedir su bendición ahora, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, a quien le damos la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Gloria a Dios. Santo, santo eres, Señor. Vamos para entrar en el estudio ya, vamos a ver que el título destronemos al rey estómago, es porque me imagino yo el maestro que se inspiró en la lección puso este título porque el rey tiene supremacía sobre sus súbditos. Y si nosotros tenemos, en este caso, vamos a ponernos que el rey es el estómago, nos gobierna y nos movemos según este gobierno. Y no es difícil de comprenderlo porque es fácil entenderlo que es así. Vamos a ver también a través de la escritura que los seres humanos nos hemos movido desde el principio en esta condición de movernos por el deseo del estómago, el satisfacer la necesidad del estómago. Cuando viene el hambre, queremos comer. Entonces, y el estudio es dejar de comer. No dejar de comer para siempre, sino cada cierto tiempo, que no es mucho, dejar de comer para tener una menguar de la carne. La carne se hace fuerte en su deseo. Si tiene sueño, duerme. Si está cansada, descansa. Si tiene hambre, come. Y si tiene sed, bebe. Y le es más placentera a la carne andar en sus propios deleites que buscar a Dios, porque Dios es espíritu y tales adoradores buscan que le adoren en espíritu y en verdad, dice la palabra, ¿cierto? Y nosotros somos carne, aunque muchas veces quisiéramos ser muy, muy espirituales, somos carne, definitivamente. El Señor mismo en la palabra lo dice, ciertamente el hombre es carne, no contenderá mi espíritu con él para siempre. Porque hay una condición de carne en nosotros que nos limita en el crecimiento espiritual. Bien, vamos a ir a Génesis para ver que vamos a ver cómo desde el principio, en el capítulo 2, en el verso 8, tenemos que nos dice la palabra del Señor: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Interesante esto. Todo árbol delicioso a la vista.
porque lo primero que nosotros hacemos es ver un buen sándwich y ya lo queremos comer. Una bebida heladita y la queremos beber. Ver. Si no la vemos, a veces no hay problema. El problema está en ver. Vamos viendo, dice, todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Estaban ahí los dos árboles, el árbol de la ciencia del bien y el mal y el huerto y el árbol de la vida. Y el hombre en su naturaleza humana quiso probar del árbol de la ciencia del bien y el mal, en vez de ir por el árbol de la vida. Dice en el verso 16 del mismo capítulo 2, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. De todo árbol del huerto podrás comer. El Señor creó los árboles deliciosos a la vista. O sea, si uno los miraba ya quería el fruto de ellos. Y le dice que puede comer de todo árbol del huerto. Más, pone un acento en esto, más, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. O sea, lo restringió a este árbol una ordenanza. De él no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, ya sabe usted el resto de la historia. Ahí el hombre tenía la ordenanza, la guardó hasta que llegó Satanás, el enemigo, que le tentó y le confundió y le habló, y ya con eso entró en confianza y le hizo confundir la ordenanza que Dios le había dado, y entonces el hombre se interesó en ese árbol, porque el enemigo se lo presentó de forma muy astuta, diciendo que lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman de él, conocerán el bien y el mal, y entonces serán como Dios. Le creó un interés a lo que Dios le había dicho que no lo hiciera. Tenemos dos intereses. El primero es que el árbol es delicioso a la vista, porque los árboles de huerto eran deliciosos a la vista y bueno para comer. Entonces la serpiente solo lo empujó un poquito, le puso un poquito más de interés al asunto, y el hombre ya se empecinó, se enfocó en esto, y ya iba a transgredir la ley de Dios solo porque el enemigo le puso este interés. Y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Dios lo hizo bueno para comer y lo hizo delicioso a la vista. Entonces dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual así comió como ella. Entonces aquí encontramos a Adán y Eva que transgredieron la norma que Dios les había dado, y ellos satisfacieron su estómago, su deseo, su inquietud, transgrediendo la ley de Dios en una comida. Perdieron la bendición de estar cerca de Dios, bajo el amparo de Dios, bajo el refugio de Dios, bajo la bendición de Dios y en el jardín del Edén, porque fueron expulsados. Perdieron por una sola comida. Dios tenía planes para ellos, los cuales ahora el Señor ofrece en vida eterna en Jesucristo, la cual la tenían ellos en un principio, porque hasta ahí ellos no morían, sino que el día que comieran del árbol morirían. Entonces ahí ellos comenzaron a morir, porque comieron del árbol. Entonces aquí encontramos que ellos se dieron al
rey estómago y a la vista, lo que sus ojos vieron, desearon, quisieron y poseyeron, fue que tomaron. Dice en Romanos capítulo 7, en el verso 14 en adelante, dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. No nos tienen que enseñar a hacer mal, lo hacemos por naturaleza. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Alabamos a Dios, amamos a Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, en la carne. Porque me deleito en Dios, pero también me deleito en comer. Y como me deleito en comer, entonces me cuesta ayunar. No quiero ayunar, no ayuno, porque me deleito en comer. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces hallamos aquí dos cosas, que el hacer mal las cosas, caer en pecado, es más fácil para nosotros que resistir el pecado y obedecer a Dios. Le dijeron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y entonces él le respondió y le dijo: ¿puede acaso los amigos del esposo ayunar mientras el esposo está con ellos? Porque cuando hay gozo, hay fiesta, hay alegría, hay bendición. Entonces la comida se relaciona a celebración. Si hay comida, están todos contentos, todo está bien. Entonces estaba el Señor con ellos, estaba la bendición, no tenían que ayunar. Dice: pero un día les será arrebatado el esposo, entonces ayunarán. Ahora el Señor está con nosotros en el espíritu, ya no está físicamente. Pero ahora es donde debemos ayunar, donde debemos poner nuestra carne en sacrificio, en ofrenda, olor grato a Dios. Porque ayunar no es fácil, no se hace gozoso, no es una cosa, es algo que cuesta. Con todo habrá alguien que disfruta del ayuno y le es fácil, pero lo más normal y natural es que nos cueste ayunar. Duele la cabeza, se debilita el estómago, nos ponemos hasta mal genio cuando falta el alimento. Eso es porque la carne comienza a operar sobre nosotros. Pero si nos dejamos dominar del espíritu, vamos a ver que el Señor comienza a crecer en nosotros y en nuestra carne a menguar. Es lo que busca entonces el que podamos aprender la importancia de ayunar. Hay algunos que les cuesta más, a otros menos, pero la idea es que aprendamos que cuando hay convocación de ayuno, podamos participar de él, podamos poner nuestro interés y poder contar con esa bendición. A veces
vamos a ver, tal como Adán y Eva en el principio erraron decidiendo, vamos a ver cómo también a través de la Escritura muchos han errado en su conducta, como Sodoma y Gomorra. Dice Ezequiel en el capítulo 16 que el Señor habla, he aquí, que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. ¿Cuál era la maldad de Sodoma? Nosotros cuando hablamos de Sodoma y Gomorra siempre se ve como que considera uno el pecado, digamos, la inmoralidad sexual que había ahí, que la había y que es pecado. Pero no es solo eso, aquí nos revela que hay más. Dice, tu hermana soberbia, saciada de pan, tenían suficiente pan, pensaban en comer nada más. Eran soberbios, tenían abundancia de pan, no les faltaba la comida. Y abundancia de ociosidad. La ociosidad es cuando uno no tiene nada que hacer, así está de ocioso, no hace nada, está tirado. Es bueno a veces dedicar un tiempo al ocio, ese es al descanso, despreocuparse de algunas cosas y a descansar, pero no vivir en ello. En cambio aquí habla que era una conducta permanente. Tenían ellos abundancia de ociosidad. Tuvieron ellas y sus hijas y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. No les importaba lo que pasaba alrededor de ellos. No prestaban ayuda a nadie, no se conmovían con nada y se llenaron de soberbia. Si algo tenían era mucha soberbia. E hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Entonces, aquí vemos que esa es conducta de la carne nada más. Hay pura dominio del rey estómago. Comían, descansaban, todo para la carne. Eran soberbios, activos, ni qué decir. Nadie es como yo aquí, y yo aquí valgo, ¿qué creen? Esas son conductas soberbias. Tenían este pecado que los llevó a la destrucción, porque no consideraron a Dios, no buscaron obedecer, aprender del Señor, sino que se entregaron al dominio del rey estómago, la carne, al dominio de la carne. Vamos a ver que tenemos otro ejemplo que encontramos en Génesis, en el capítulo 25 de Génesis. Vamos a estar viendo a Esaú. Esaú tiene una bendición, él es el primogénito. Y el primogénito tiene una bendición espiritual. La primogenitura, por cierto, no es física. Es una bendición espiritual. Vamos a decir, el ayuno, la oración, no es algo que pudiéramos andar trayendo físicamente, pero son bendiciones espirituales. Cuando hay ayuno, cuando hay oración, hay poder de Dios, hay presencia de Dios, hay manifestación de Dios, hay respuesta de Dios. Entonces, pero esto es espiritual. Y vemos aquí en el verso 30 vamos a ver en el 27 en adelante. Dice así, en el capítulo 25, verso 27 en adelante. Y crecieron los niños, y Esaú, diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió,
véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, la primogenitura es la bendición espiritual. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Se preguntó a sí mismo. Y dijo a Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. La primogenitura es una bendición espiritual, y Esaú no la tenía apreciada. ¿De qué me sirve? He aquí que yo moriré. ¿De qué me sirve la primogenitura? Es como el dicho que dice, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Entonces, eso es vivir para la carne. Esaú despreció la primogenitura y después Jacob se usó de engaño para con su padre, usted sabe la historia, y ahora le quita la bendición del padre para el primogénito. Bueno, él tenía la primogenitura, así que la bendición debía ser para él, ya había sido negociada, pero Isaac no se la iba a dar a Jacob, se la iba a dar a Esaú porque era su preferido y era su primogénito para él. Entonces Jacob, a través de engaño, consiguió la bendición, se quedó con la primogenitura y la bendición. Y dice la escritura que Esaú la procuró con lágrimas, con lloro y con amargura, que le rogó a su padre que le diera la bendición, mas su padre le dijo que su hermano había sido ya bendecido. Y le dio una bendición a él, pero ya no era la primogenitura, sino era la bendición para el hijo que amaba nada más. Entonces, cuando Esaú despreció algo muy valeroso, que es en la ordenanza del pueblo de Dios. Desde entonces el primogénito tenía privilegios, era el sacerdote del hogar, era el que recibía doble porción de herencia, tenía privilegios, pero él, mientras sintió hambre, dijo, mañana moriré, ¿para qué quiero la primogenitura? ¿De qué me sirve? Porque no era algo que veía. Eva vio que el fruto era deseable, delicioso, que era deseable para comer. Nosotros nos movemos por el ver, mirar, y Dios quiere que aprendamos también a obedecer la ordenanza espiritual, porque Él es espíritu, y su reino tiene dominio espiritual sobre las potestades que son espirituales también, que nos hacen la guerra, que nos hacen errar, que nos hacen entrar en conflictos. Y para ello nosotros estamos aprendiendo la importancia de poner en sacrificio un día. Nosotros lo hacemos los varones un día a la semana. Habrá alguien que lo haga una vez cada 15 días. No vamos a poner restricciones sobre ello, pero la importancia de ayunar, hermanos, como la importancia de orar, de buscar a Dios, son acciones espirituales que nos van a ayudar a crecer espiritualmente. Luego, en Hebreos 12, en el capítulo 12 y verso 15, ahí nos habla el escritor como advertencia hacia nosotros. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No sea que algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura,
porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Lloró, clamó, gimió, pero no pudo lograr lo que perdió antes, porque él lo despreció, él lo desechó. Entonces, nosotros vamos a tener consideración de este texto que nos ayuda a considerar la importancia de entrar en ayuno, de entrar a Jesucristo para partir en la obra que comenzaba a hacer, predicar la palabra, traer el mensaje de salvación, el rescate de los que se habían perdido. Y él comienza ayunando 40 días. Tenemos entonces también el caso de el pueblo de Dios que se quejó en Números capítulo 11. Capítulo 11 de Números, ahí encontramos en el verso 4, dice: y a la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. El pueblo salió de Egipto, aquí Números, salió con gente también que no era del pueblo. Y dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, llorando ellos, dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nuestra naturaleza, el comer, lo echamos de menos. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Otra vez desprecian el maná que Dios les dio. Lo despreciaron, dicen: nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. Ellos se quejaron. Ellos estaban enojados porque no tenían carne, porque no tenían legumbres, no tenían solo lo que Dios les daba. Cuando nosotros ayunamos, dejamos de comer, nos estamos llenando de Dios, nos estamos llenando de conexión con Él, porque lo estamos haciendo por Él. Estamos abandonándonos en la carne para buscar de su presencia, para llenarnos de su espíritu. Y entonces la carne sufre, pero el espíritu se fortalece. Y aquí ellos habían sido libertados, habían sido sacados de esclavitud, de abuso, de humillación, pero a ellos no les importaba eso. Lo único que les importaba es que tenían hambre. Y aunque no tenían hambre, lo que tenían deseo era de comer carne, comer otros guisados, que es bueno también tener deseo de comer otros guisados, pero en este caso estaban siendo alimentados con el maná descendido del cielo, que Dios les enviaba. Dios mismo les estaba alimentando. No se enfermaban, no se debilitaban, anduvieron por el desierto y comieron y estuvieron bien, pero ellos se estaban quejando de que no tenían comidas de las que tenían allá en Egipto. La queja de nuestra carne no nos conformamos nosotros a dejar de comer. Dice, el Señor se enojó con ellos y les dio por una respuesta en el verso 18, dice: pero al pueblo dirás: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado a los oídos de Jehová diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará a comer, os dará carne a comer, y no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino
hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices, y aborrezcáis por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Se enojó el Señor, le dijo, les voy a dar, no un día, ni 2 días, ni 3 días, ni 10, sino 20, no, un mes. Y comerán tanto que les saldrá por las narices y aborrecerán ya de tanto comer. Porque habéis dicho, ¿por qué nos sacó Jehová de Egipto? Sería como la queja nuestra, ¿para qué tanto ayunar? ¿Para qué tanto orar si ya estamos bendecidos aquí? Ya estamos, ya tenemos la bendición que queríamos. ¿Para qué queremos más? Y estamos menospreciando lo que el Señor nos transformó, nos cambió, y diciendo, estaríamos bien allá donde estuvimos antes, en el mundo, en el pecado, en la inmundicia, en el engaño, en la mentira, en la burla, en la grosería, en el insulto, el atropello, en la violencia. Pero ¿quién quiere volver allá? Mejor estar en el Señor, en la paz de Cristo, en la bendición de Dios, en la restauración, en la sanación, en la liberación que Dios nos ha dado por medio de su palabra, por medio de su enseñanza. ¿Qué será ayunar un día? A veces nos cuesta mucho. A mí me cuesta ayunar, pero es bueno, hermano. Es bueno. Nos sentimos bien después con los varones ahí diciendo, gloria a Dios, sacamos la victoria de hoy. Entonces, la importancia de estar buscando el obedecer a Dios. Él nos dejó instrucciones. Este género no sale sin oración y ayuno. Entre tanto que está el novio con ellos, no ayunarán, pero ya les será quitado y entonces ayunarán, dijo el Señor. Es tiempo de ayunar, hermanos. Es tiempo de buscar al Señor para que Él se mueva con poder en nuestras vidas. Bueno, comieron tanto que murieron comiendo, porque Dios envió plagas, porque se enojó con ellos. Y en el verso 34 del mismo capítulo dice, comieron hasta que miles de ellos murieron y fueron enterrados en un lugar que llamaron sepulcro de los codiciosos. ¿Por qué? Porque codiciaron cosas que el Señor de donde los sacó, de donde los quitó, de donde los limpió, los liberó, los llenó de paz, les dio integridad, les dio capacidad de saber que ellos podían ser una nación grande, la promesa de Dios. Y los sacó de la esclavitud, pero ellos no vieron eso. Vieron que querían comer lo que comían allá en Egipto. Vamos a ver ahora qué pasa con los que sí ayunan. Porque estos son los que no ayunaban. En Sodoma y Gomorra no ayunaban, Adán y Eva no ayunaron, ellos comieron, no valen más, comieron de lo que le dijeron que no comieran. Y nosotros también comimos. Pero aquí hay, bueno, y Esaú también traía hambre. Cuando tenemos hambre, qué rico es comer. Pero también es bueno, hermanos, ofrecer al Señor un día. Ofrecer al Señor. Con integridad de corazón, diciendo, Señor, aquí está humildemente mi sacrificio, Señor. Dice, que Moisés ayunó 40 días y en esos 40 días el Señor le entregó la ley, le reveló su plan para su nación y le mostró entonces los mandamientos. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua y escribió en las tablas las palabras del pacto,
los 10 mandamientos. Éxodo 34, en el verso 27 y 28. Otro ejemplo que tenemos también es Amán, lo vimos la semana pasada. Amán, cuando ordenó que aniquilaran al pueblo de judío, a los judíos, que los mataran, que los eliminaran porque los odiaba él. Hizo una trama ahí. Y en Media y Persia estaba ahí Esther. Y Esther convocó ayuno por 3 días. Le dijo a su tío: digan que al pueblo y a todo judío que se una a mí en ayuno por 3 días, no coma pan ni tome bebida, y estaremos en ayuno para que Dios estuviese con ellos y ella poder presentarse ante el rey. Y Dios libró a la nación por esa causa. Luego tenemos a Ana, la madre de Samuel. Ella lloraba con mucha amargura porque no tenía hijo y no comía, porque había amargura en su corazón, porque no había gozo, no había paz. Y se abstenía, porque cuando hay dolor, cuando hay padecimiento, se quita el deseo de comer, porque el alimento siempre es como un momento de celebración, así. Pero cuando hay pena, cuando hay dolor, se abstiene uno de comer. Y ahí estaba Ana, muy afligida. 1 Samuel capítulo 1, verso 7, dice la palabra del Señor. 1 Samuel capítulo 1, en el verso 7, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Entonces, Ana estaba en afligimiento, pero ella, dice en el verso 9, y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. O sea, después que estuvo tiempo sin comer, se decidió comer, comió y fue y se presentó en sacrificio ahí en oración, y el Señor le respondió. Entonces, tenemos ahí que el ayuno nos ayuda a recomponer nuestra vida espiritual. Ya vimos que somos en condición de carne, condición de naturaleza de pecado, de estar como predispuesto al mal. No queremos hacer mal, pero hacemos mal. Queremos hacer bien y no hacemos bien. Entonces necesitamos doblegar la carne. Necesitamos doblegar nuestro carácter. Necesitamos doblegar nuestra condición para hacerla más como Jesús. Y para eso necesitamos ayunar, necesitamos orar. También tenemos a Elías, a Esdras, a Nehemías y todos los varones de Dios que se dispusieron delante del Señor y ayunaron y oraron y buscaron su presencia, y Dios les respondió y estuvo con ellos y estuvo bendiciendo en sus vidas. Así es como nosotros también debemos aprender a tener esta bendición para nosotros. Ya para ir cerrando, dice Gálatas en el capítulo
5, verso 16, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, ¿por qué entonces erramos? ¿Por qué hacemos lo que no queremos hacer? Porque hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y si alimentamos la carne, le damos, la carne se hace fuerte. Necesitamos darle al espíritu para que el espíritu se haga fuerte y la carne se debilite. Entonces, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces no debemos satisfacer los deseos de la carne, ¿m? Porque la carne se hace fuerte y la carne no va a heredar el reino de Dios. Y por último, Romanos, en el capítulo 8, Romanos, capítulo 8, en el verso 1 en adelante. Y con esto terminamos el estudio de hoy acerca del ayuno. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. En Jesús condenó el Señor el pecado, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo recibimos la sanidad, la transformación, la salvación? Por el Espíritu, no por la carne. La carne nos lleva a condenación, pero por el Espíritu recibimos la bendición. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Por qué no? ¿Por qué hacemos las cosas que queremos hacer? No podemos hacerlas. Y las que no queremos hacer, las hacemos, es porque estamos en la carne, y la carne no se puede sujetar a la ley de Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Gloria a Dios. Entonces, conclusión: necesitamos gobernar al rey estómago, necesitamos gobernar la carne, necesitamos hacer que la carne mengue, y para ello necesitamos ayunar, necesitamos aprender a ayunar, a hacer práctica de ayuno. Y si tienes dificultad de ayunar, acérquese al pastor, acérquese a algún hermano que tiene más instrucción acerca de ello, y juntos aprendan a ayunar, aprendamos a ayunar juntos,
y vamos a ver que nuestra vida espiritual va a mejorar, va a ser más fuerte, más potente. Vamos a ver a Dios en nuestras vidas y en nuestra familia y en todas nuestras peticiones que tengamos. Estarán delante de Dios continuamente y cada vez nos será más fácil. Estamos aprendiendo a ayunar, a ponernos en sacrificio, en consagración, porque vivimos en la carne y en la carne no agrada a Dios, no busca agradar a Dios. La carne es soberbia, la carne es altiva, entonces nos enojamos, miramos en menos a otros, murmuramos, hacemos tantas cosas en la carne. Entonces necesitamos hacer morir la carne para poder gobernarla por el Espíritu. Y debemos hacer morir la carne por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a pedirle que el Señor bendiga nuestras vidas, nos permita, sobre todo en este tiempo tan difícil en que la fe se debilita, porque no estamos juntos, nos cuesta vernos, llevamos con hermanos que no nos vemos ya por más de un año, que no nos vemos, y eso debilita el cuerpo de Cristo. Recuerden que somos miembros los unos de los otros y necesitamos estar compenetrados. Y esta es una forma, a través del ayuno. Nos unimos en ayuno. Los varones el día viernes ayunamos, no lo olviden. Los viernes ayunamos, es día de consagración de varones. Y también en estas semanas vienen unas semanas de ayuno que son a nivel nacional y mundial, porque la Asamblea está haciendo un trabajo mundial, donde está toda la iglesia, en todas partes de la Asamblea Apostólica, ayunando. Y debemos sumarnos a ello. Y vamos a crecer. Y vamos a estar mejor. El Señor les bendiga. Oramos en el nombre de Jesús. Bendito Dios. Le damos gracias, Señor, por esta enseñanza, por esta palabra que ha venido a nosotros a demostrarnos, Señor, que nuestra naturaleza es, Señor, menospreciar la obra del Espíritu, pero en verdad es lo que necesitamos, que el Espíritu Santo opere en nosotros, que la palabra opere en nosotros y que la carne, Señor, mengüe, que la carne, Señor, esté siendo gobernada por el Espíritu. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos a aprender a ayunar, para interceder por la iglesia en este tiempo, para que no sufra pérdida. Hay hermanos nuestros que se debilitan mucho, que llegan a desertar, Señor. Queremos pedirle, Señor, por ellos, para que tomen fuerza, para que se mantengan firmes y sin desmayar hasta tu venida, Dios. Oramos, Padre, por nuestro pastor, por su familia, por los ministros, por la iglesia, la hermandad, el pueblo. Cada uno, Señor, reciba fuerza en esta hora, Padre, y que sea animado por tu Espíritu, por tu palabra, Señor. Y si hay enfermos, sean sanados en esta hora. Escuche el clamor y vea la necesidad de su pueblo, Señor. Se lo rogamos, se lo pedimos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, santo. Aleluya, gloria a Dios, santo. Amén. Paz de Cristo, hermanos. El Señor les bendiga. Ya esta es la segunda lección, son 6 lecciones, nos quedan 4. Vamos a estar hablando bastante estos días acerca del ayuno y anímese a ayunar. Amén. Yo me voy a animar con usted y vamos a estar ayunando juntos. En el nombre de Jesús, el Señor le bendiga y nos vemos el próximo miércoles si el Señor así lo permite. Amén. Y si Cristo no viene antes. Maranata, Cristo viene. No hay que olvidarlo, Cristo viene y viene pronto. Que el Señor le bendiga. Amén.